Bienvenidos a Israel. Estoy viendo ahí una cosa rarísima. Creo que la gente no sabe exactamente lo que es. Yo creo que esto no son los pasaportes que nosotros tenemos que poner aquí. Esto es comida judía hecha en casa. Así que les voy a enseñar un poco los platos. Si tienes problemas y no consigues flores, pues aquí tienes unas máquinas vendedoras de flores. Verán que falta ese componente verde, no hay árboles. Y aquí están los mesuzas en cada puerta, ¿eh? En cada puerta están los mesuzas. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Chicos, miren este árbol, qué curioso. Tiene como esta especie de hongo de The Last of Us. El edificio es bastante antiguo y parece una fortaleza. Miren eso. La parte de abajo llena de pinchos y puertas y tal, miren. En cuanto a su apariencia física, son guapísimos, tanto las mujeres como los hombres. Miren qué frondoso. Me encanta, súper bonito. Muy buenos días, campeones, espero que se encuentren muy bien. Estamos en Italia y son las 3:30 de la mañana. Por allá está Mari despertando a Vigo. ¿Por qué estamos aquí? Porque estamos muy cerca del aeropuerto de Bérgamo. Es muy común en esta zona que la gente pues se reúna en torno a este aeropuerto para viajar porque es muchísimo más barato que todos los demás. De hecho, un ticket que en Suiza pagas por 300, aquí en Bérgamo te podría costar 30. Sí, de esa gran diferencia estamos hablando. Para nosotros es muchísimo más rentable, sobre todo cuando viajamos juntos, viajar desde el aeropuerto de Bérgamo. Estamos organizándolo todo para ya por fin irnos a Israel y ustedes nos van a acompañar en esta aventura. A ver qué nos espera en ese país tan curioso. Acompáñennos. Justo llegamos al aeropuerto. No tengo ahora los micrófonos puestos. Ustedes saben que es un poco aparatoso hacerlo. Aquí tenemos un último control y ya nos montamos en el avión. Siempre me sorprende la cantidad de gente que hay en todos estos vuelos y sobre todo a estas horas. Pero bueno, los precios hacen milagros. Este será nuestro avión el día de hoy. Es de la compañía Ryanair, ustedes ya conocerán, pero está operado por Air Malta. En este momento son las 5:34 de la mañana. Estamos todos, bueno, medio dormidos. Aquí está el pobre Vigo que lo hemos despertado ya como 10 veces. Ah, ¿qué pasó? Ay, ay, ay. Bienvenidos a Israel. El cielo está, bueno, impecable, no hay ni una sola nubecita. Y aquí ya podemos ver un poco el idioma hebreo. Ya saben que el hebreo se lee pues igual que el árabe, desde la derecha hacia la izquierda, pero ya eso lo iremos hablando a medida que van pasando los días. Acabamos de subir por ahí por las escaleras mecánicas y ya el cochecito estaba aquí esperando a Vigo. Y armado además. Primera vez que nos pasa eso. Pero ya que aterrizamos vamos a poner el sistema de sonido. Estoy viendo ahí una cosa rarísima, y es que hay unas máquinas para pasaportes no biométricos. Yo creo que la gente no sabe exactamente lo que es porque la mayoría de ellos tiene pasaportes biométricos. Me parece muy curioso que todavía existan esas cosas para pasaportes antiguos. Les enseño lo que es un pasaporte biométrico. Observen, este es mi pasaporte y aquí abajo tiene ese simbolito. Eso quiere decir que es biométrico. Lo mismo ocurre con el español de María Emily. Si se fijan aquí abajo tienen ahí el simbolito de pasaporte biométrico. Los antiguos no tienen eso, por supuesto. Lo que les había comentado, esto es una cosa rarísima. Yo creo que estos no son los pasaportes que nosotros tenemos que poner aquí, pero vamos a probar. Ok, ahí tengo todo en hebreo, en alemán. Aquí una tarjetita con mi nombre, mi número de pasaporte, mi carita, el país, todo. Ahora le va a tocar a Vigo, pero yo no sé cómo vamos a hacer para poner a este niño aquí arriba. Report to the border. Claro, nada. Ahora viene María Emily, a ver. Te pone ahí, te saca tu fotito y luego te da el tiquecito. ¿Saliste? A ver. Qué increíble está este aeropuerto. Me parece súper bonito y súper moderno. Supongo que esta zona es la zona de espera cuando te vas. Nosotros estamos en la llegada que es por aquí arriba. Todo está en inglés, en hebreo y en árabe. Súper cool. Aquí ya vemos la primera cuestión interesante. Estábamos pensando en comprar una tarjeta SIM, pero dice que la tienda abre 3 horas después del sábado, el Shabbat. Bueno, nada, esto está cerrado. La parte de afuera es impresionante, miren eso. La verdad es que este aeropuerto es mucho más increíble de lo que yo esperaba y hay un montón de globos arriba. Y aquí, chicos, hay una máquina expendedora con todos sus productos preferidos, pero escritos allí en hebreo. Miren eso, qué interesante, ¿no? Y están los Doritos ahí arriba. Además, si tienes problemas para San Valentín y no consigues flores, pues aquí tienes una máquina expendedora de flores. Aunque no creo, ahora que lo estoy pensando, no creo que tenga que ver con San Valentín. Yo creo que esto tiene más relación con, bueno... Claro, cuando llega... Ah, ¿qué dijiste tú? No, no tiene nada que ver con San Valentín. Espera cuando llega alguien. Ahorita vi un chico que las agarró y se te olvidó que, ¿sabes? Es un detalle para recibir, no sé, a tu mamá, a tu novia, a quien quiera. Pues le compras las flores aquí. Está práctico eso. Ahora queremos ir al centro y tenemos
pues dos opciones. Podemos ir en autobús, que es transporte público, pero habría que esperar a que se llene y eso podría tardar no sé cuánto tiempo. Y si no, es ir en taxi. Es mucho más caro, vamos a pagar más o menos como $50, pero creo que es más cómodo y es preferible en este caso. En la zona 3 hay una hilera de taxis, nosotros vamos a agarrar este, así que vamos. Va a ser encontrar algo que comer. La cosa es que estamos en Shabbos o en Sabbat o en Shabbat y muchos de los restaurantes están cerrados. Vamos a preparar unos videos interesantísimos sobre las costumbres judías y sobre todo sobre las costumbres judías ultra ortodoxas, en donde les voy a explicar con detalle todo lo que es pues esta tradición. Pero bueno, esa es la realidad, que hay muchos negocios que están cerrados. Vamos a ver qué encontramos abiertos. Lo que sí les puedo decir es que no me esperaba esta pepa de sol, como decimos en Venezuela. Están haciendo 20 grados, lo cual es increíble porque venimos de unos 0 a 1 grado, 2 grados en Suiza, entonces nos cae muy bien este solecito. Miren esto que cool, te puedes encontrar estas patinetas que son eléctricas y bueno, simplemente tú las alquilas, supongo, seguramente tendrán una aplicación. Tienen hasta tu casquito, súper práctico. Y siento que hay como que mucho contraste, pasas por una calle y de repente está súper antiguo, bastante viejo, y después en la calle siguiente hay un montón de edificios súper nuevos. Miren este edificio, qué raro, ¿no? La forma de este edificio es bastante peculiar, está así como en curva. Aquí hasta las mascotas las tratan bien, tienen aquí esta agüita para tus perritos. Qué curioso lo que dice aquí. Bueno, esto es una cuestión de postres, me parece. Dice aquí Kosher Certificate, o sea, certificado de kosher. ¿Qué es la comida kosher? Bueno, es el equivalente más o menos al halal en el mundo islámico. Ya Emily también se los va a explicar con más detalle. Como nuestro hotel estará listo en más o menos una hora, hemos parado en este restaurante de comida tradicional israelí. Ya Vigo quiere probar desesperadamente. Imagínense que ustedes tienen una abuela judía y pues esto es precisamente lo que les prepararía. Esto es comida judía hecha en casa, así que les voy a enseñar un poco los platos. Tenemos un pollo rostizado aquí. Tienen el arroz también tradicional. El arroz viene acompañado con unas ensaladas. Y a María Emily le trajeron un súper pedazo de pollo también. Esto es un schnitzel de pollo. Es como el schnitzel vienés, pero pues en su versión de pollo, que parece que es algo típico aquí. ¿Este yummy? ¿Tomillo es esto? Delicioso. Nos han traído también para probar estas croquetas fritas. Tiene una pinta súper extraña, pero se ven buenas. Déjame probar. Se ve así. Como una mezcla de... Uy, muy raro. Imagínense la textura del arroz un poco pasado, cuando está como algo aguado, y muy condimentado con algo que es dulce y salado a la vez. Está bueno, pero es un sabor muy extraño, muy nuevo. No está mal. Vaya, estamos entrando al edificio en donde nos vamos a hospedar, que por cierto, aquí los precios en Israel son bastante altos. Yo no diría que como en Suiza, pero casi. Vamos a ver qué tal la habitación. Yo creo que está muy bien. María Emily se lo reserva y nos espera una sorpresa. Esto es lo más extraño que he visto. Resulta que nosotros entramos por aquí, por esta puerta. Esta es la puerta del ascensor. Y cuando marcamos el tercer piso, se abre en un lado. Una puerta lateral. Eso nunca lo había visto. Vaya, pero es que nos está sorprendiendo con cosas bastante extrañas en Israel. Aquí lo ven un poquito mejor. La puerta que se abrió es esta. Y la primera fue aquella. O sea, un ascensor lateral. Qué extraño. Vale, aquí vamos a ver. Y... ¡wow! ¡Qué cool! Ya me quedé atrapado en la puerta. Hola, amigo, vamos. ¡Wow! Está muy cool. Ay, mira, tenemos hasta una terraza. Aquí está el bañito, aquí está el cuarto, aquí hay otro cuarto. A ver. Uy, aquí vamos a dormir Vigo y yo. Vamos a hacer una fiesta. Y aquí están los mesuzas. En cada puerta, en cada puerta están los mesuzas. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué las casas judías tienen que tener esto? Bueno, eso se los va a explicar María Emily en un video próximo en donde les va a estar contando todos los detalles. La terraza, vamos a explorarla. Miren qué bonito. De verdad que está muy bonito. Estos árboles... yo los recuerdo mucho en Venezuela, o al menos una variedad parecida. Miren qué frondoso, me encanta, súper bonito. Y justo detrás de aquellas banderas
está el mar. En un rato vamos a ir hasta allá y vamos a apreciar esas vistas del Mediterráneo desde este lado. Algo muy interesante es, además, el hecho de que hay muchísimos paneles solares. Fíjense allí. Eso sirve para, por ejemplo, calentar el agua. Este edificio, de hecho, lo tiene. Y me fijé porque el dueño del apartamento nos envió un mensaje explicando más o menos cómo funcionaba. Hoy exploraremos la ciudad tranquilamente, nos vamos a impregnar un poco con la atmósfera. Y este video no va a ser tan académico, no va a ser tan trabajado, va a ser una cosa más familiar entre ustedes y nosotros. Pero esta serie, a partir de este punto, va a ser muy prometedora porque vamos a adentrarnos en temas súper interesantes, cuestiones relacionadas con la historia. ¿Fue Jesús acaso un personaje real? ¿Cómo se escribieron los evangelios? ¿Quién los escribió? ¿Cuáles son las tradiciones judías más ortodoxas? ¿Cómo viven? ¿Cuáles son las cosas que ellos hacen? Pues todo eso y mucho más lo van a encontrar en esta serie. Uy, a pesar de que bajo el sol hacen 20 grados, cuando te pega el aire sí que hace frío, así que yo me voy para adentro otra vez. Vamos. Pasamos por un mercado para comprar agua para el bebé y un poquito de leche y nos encontramos con un pequeño problema, les enseño. Porque absolutamente todo está solo en hebreo. Entonces, ¿cómo sé yo, por ejemplo, si esta agua es gaseosa? A ver, que está únicamente en hebreo. Bueno, pues nada, me tocará aprender hebreo. No, bueno, yo voy a menearlo un poco a ver si tiene gas. Yo creo que esta agua está bien, así que esta me la voy a llevar. Por supuesto, no todo está en hebreo, pero una buena parte de las cosas sí que lo están. Por ejemplo, la Coca-Cola, eso no está en hebreo, está en idioma clásico. Aunque aquí abajo sí que lo pueden ver en hebreo. Curioso. Te acaban de decir algo muy cool del horario de este supermercado. Pues sí, les preguntamos a qué hora cerraban y resulta que no cierran. 24/7, eso es una locura, ¿no? Súper, me encanta. Si vieron la serie de Escocia, verán que justamente en Edimburgo falta ese componente verde. No hay árboles en Edimburgo, pero aquí en Tel Aviv les puedo decir que están llenos. Miren nada más la calle, o sea, tengo 1, 2, 3, 4, y eso le da un toque realmente muy bonito a la ciudad porque ese toque verde, no sé, te hace sentir como si estuvieses, pues, no tan en el centro de una metrópolis, sino quizás hasta más alejado, no sé, le da un toque así como acogedor. Y otra cosa es que ya me ha pasado como unas 3 veces que pienso que hay españoles a mi lado que están hablando español y cuando me doy cuenta no, es hebreo. El hebreo realmente suena, si tú pasas así rápido, suena mucho como español. Pero claro, español de España, ¿no? Este acento un poco... Acabamos de ver una chica que yo juré que dijo, pero es que estaba con mi hermana. Y no, estaba hablando hebreo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar tantos idiomas por ahí, pero si lo han hecho, ¿no les parece, por ejemplo, y esto es una cuestión muy personal, ¿no les parece, por ejemplo, que el ruso y el portugués suenan muy parecidos? Si ustedes escuchan a una persona hablando ruso y pasan muy rápido y dicen, este está hablando portugués, y viceversa, si escuchan a una persona hablando portugués, dicen, este está hablando ruso. Chicos, miren este árbol, qué curioso, tiene como esta especie de hongo de The Last of Us con esa fruta. Además, las cortezas son anaranjadas. Si hay algún botánico, algún ingeniero agrónomo, algún especialista en la audiencia, pues que nos escriba aquí qué variedad, qué árbol es este, porque nunca lo he visto y me parece súper extraño. Miren que parece el Cordyceps de The Last of Us, ¿no? Pero es parte del árbol, muy curioso, miren. Se preguntarán por qué no estamos viendo tantas personas ortodoxas o tantos judíos caminando por la calle con su kipa. Eso es porque hoy es un día muy especial. Nosotros estamos llegando a Israel el sábado y el sábado, como ya saben, se celebra el sábado. Bueno, aquellos que cumplen sus obligaciones religiosas más al pie de la letra están en sus casas. Pero si quieren saber más en detalle las tradiciones y en qué se basan estas tradiciones y lo que tienen que hacer durante el sábado, María Emilia les va a preparar unos videos interesantísimos al respecto. Y hay cosas que, miren, les va a dejar con la boca abierta. ¿Escucharon? ¿Vieron que sí se parece al español cuando pasa rápidamente? Algo súper interesante además es que hay muchísimos, pero muchísimos niños. Una cantidad, bueno, incontable de niños. Son niños pequeñitos. De hecho, hay unos más chiquitos que Vigo. Vimos uno que parecía recién nacido, que tenía como 2 semanas. Pero muchísimos, cuando les digo, o sea, demasiados. Se reproducen mucho los israelíes. Finalmente aquí alcanzamos el mar Mediterráneo. Miren allá, súper bonito. Allá hay un chico haciendo windsurf, no sé si lo pueden apreciar. Hay una cantidad de gente. Vamos a tratar de bajar para allá, pero buscaremos otro camino quizás por este lado para no tener que estar cargando el cochecito. Estamos tratando de bajar al lado de la playa que está aquí, pero no hay ninguna bajada directa, entonces, claro, no nos quedó más que bajar por estas escaleras. En esta parte, todo el mundo en la acera está lleno de gente, pero en el agua no hay ni un alma. Bueno, claro, debe estar súper fría en este momento. Solamente algunos valientes se aventuran a meterse en esas aguas. Bañarme
en agua fría, no. Ni yo tampoco. No, yo me tengo que bañar en sopa. Tiene que estar hirviendo. Tampoco tiene que ser nivel Dubai, porque recuerdas que cuando fuimos allá Sí. yo sufrí porque eso de verdad sí era una sopa. Entonces llegué a la conclusión que para mí el agua perfecta tiene que ser tibiecita. Tibiecita. Así como la del Caribe. Campeones, si se preguntaban cómo se escribe McDonald's en hebreo, pues ahí tienen el ejemplo en el lado derecho, con el apóstrofe y todo. Fíjense que aquí hay un letrero de que no se puede botar basura. Algo que he notado es que a pesar de que esto está petado de gente, está que se revienta, ya lo pueden ver de un lado y del otro, no hay ni un papelito en el suelo. Nada, está impecable. Bueno, la limpieza, la playa está, bueno, inmaculada, súper limpio y eso es un plus muy importante. Este que ven aquí es el Sheraton, me parece que tiene la suite más cara de Tel Aviv, pero lo más curioso es que junto a esto está la embajada de Rusia. La verdad es que el edificio es bastante antiguo y parece una fortaleza, miren eso. Bueno, sobre todo la parte de abajo llena de pinchos y puertas y tal, miren. Pero en los postes hay un cartel pegado que es sorprendente, miren. Están estos afiches de aquí, que si los escaneas, pues puedes pedir, ya saben que, por un servicio muy parecido a Uber Eats, o sea, a domicilio la cuestión. Loquísimo. Se nos está haciendo de noche y lo que sí les puedo decir es que, no sé qué opinas tú, pero siento que es como una ciudad muy juvenil. Totalmente, ¿No? yo creo que para hacer la fiesta, para venir a conocer gente, hasta estudiar, no sé cómo sea pues toda la legislación al respecto, pero es una ciudad muy viva, es una ciudad en donde tú vas caminando y ves mucha gente joven y también esto de que la gente pues se esté reproduciendo tanto, porque eran chamos, o sea, eran personas eran chamos. súper jóvenes con muchísimos bebés y eso da pues esta sensación justamente de juventud. También he notado que hay muchísimas tiendas americanas. Bueno, yo me imagino que eso tendrá que ver también por las relaciones diplomáticas que tienen con los mismos, pero hay una cantidad bárbara de tiendas americanas. No es como en esos sitios, como en Europa, por ejemplo, en Suiza, en donde tú tienes que ir exactamente al lugar para encontrar esa tienda americana. Y muy importante, todo el mundo habla inglés, Sí. y muy bien. Otra cosa que he notado muchísimo son estas tiendas de jugos, de zumo. Hay por todas partes. Debe ser que es muy común aquí que la gente tome mucho zumo de fruta. Y después de este día tan largo que hemos pasado, pues hemos llegado al hotel. ¿A qué hora comenzó el día? Como a las 3 y pico. Ya ni me acuerdo. De hecho, bueno, Vigo tiene mucha energía. Pero siento que todavía es ayer, es raro, no sé. Siento que tomé fue una siesta pequeñita. La verdad, les puedo decir que este país nos ha recibido muy bien. La gente ha sido súper servicial desde que llegamos. Cuando uno de los policías nos vio con Vigo, pues nos hizo avanzar un montón la cola. Yo creo que siempre te da como placer que te reciban así, que tú sientas que los turistas están bien recibidos, que están bien cuidados, que si te ven con un niño pues te ayudan, y ha sido el caso. Otra de las cosas que les debo confesar me sorprendió muchísimo de Israel es la gente en cuanto a su apariencia física. Son guapísimos, tanto las mujeres como los hombres. Les puedo decir que son gente muy guapa, que se cuida muchísimo. Hoy justamente como era sábado vimos mucha gente haciendo ejercicio al aire libre, mucha gente como que en ropa justamente deportiva, que se veía que venían de alguna actividad o del gimnasio, y la verdad es que gente muy guapa. Si bien a mí un país me conquista, por supuesto, con su gente, hay otra parte que a mí me llega al corazón directo y es la comida, y ahorita les voy a mostrar el gran descubrimiento del día, porque yo soy como una especie de catadora de pan. Cuando voy a un país me encanta probar los panes porque, no sé, siento que cada país tiene un toque diferente, que nunca vas a encontrar el mismo pan en las diferentes partes del mundo. Y yo tengo mi top. Les puedo decir que, por ejemplo, tengo muy arriba, por supuesto, a las gran baguettes francesas, que son deliciosas cuando están sobre todo así calentitas, recién salidas del horno. También tenemos, por supuesto, el pan árabe. El pan que comimos, por ejemplo, en Bahrein es una delicia. Un pan súper fino, de estilo pan pita, hecho en estos hornos tradicionales, que eso es una delicia. Luego tenemos, por supuesto, el pan chino, con una mención especial al pan taiwanés, porque es que ahí también les puedo decir que se botan cuando hacen los panes en China, no solo porque son súper suavecitos, sino que le ponen un montón de mantequilla, y la mantequilla hace que todo sepa mejor. Y déjenme decirles que Israel agregó uno a la lista, que es el que les voy a mostrar ahora. Es esta delicia que ven aquí. Yo creo que se pronuncia halal, si no me equivoco. Esto es una locura, lo suavecito que es. No les puedo decir si es salado o dulce, la verdad es que es un híbrido. Y miren qué suavecito, qué rico. La parte de arriba está un poquito tostada, pero no demasiado. Esto es una cosa
deliciosa. Esto es uno de los protagonistas de las cenas del Shabbos o del Shabbat, que de eso vamos a estar hablando mucho más en detalle en los próximos videos, porque ahora es que viene lo bueno. Déjenme decirles que mañana nos vamos a Jerusalén, que ahí es donde están las cosas más interesantes de este país, y allí les vamos a grabar cosas que, miren, la cabeza les va a hacer así. Así que ya saben, si vienen aquí tienen que probar este pan. Y si el viaje sigue como ha estado hasta ahora, les digo que promete, porque nos sentimos súper bien. Hasta ahora hemos comido delicioso y todavía vamos a seguir descubriendo la gastronomía, porque nos falta mucho. Así que ya saben, estén muy pendientes que esta serie va a estar buenísima. ¿Ves este botón que está aquí abajo que dice suscribirme? Dale click, activa la campanita de notificaciones y también síguenos por las redes sociales @lavidadm y @mariemily_. Nos vemos muy pronto. Gracias por ser y estar.